nosotros en este webinar que es tan interesante, los alérgenos, ¿no? Como comentábamos hace un rato. Bueno, para presentar el tema de alérgenos en alimentos está con nosotros la química María Antonieta Villarreal Olano. Ella es egresada del Instituto Tecnológico de Veracruz con la carrera de Ingeniería Bioquímica en Alimentos y pues bueno, ha tenido gran trayectoria en la industria alimentaria en diversos puestos, sobre todo puestos gerenciales y directivos. También ha participado como docente en la escuela de gastronomía, en la carrera de gastronomía, en la escuela de Veracruz. Ahorita les digo el nombre de la escuela, se me fue. Exacto, gracias, Química. Actualmente, pues bueno, se desempeña como directora y fundadora de lo que son Laboratorios Villarreal, con más de 5 sucursales a nivel nacional. Y bueno, también tiene injerencia en diversos tipos de análisis y diferentes estudios sobre algunos alimentos. Obviamente, pues bueno, se desempeña como consultor de distintivo H. También tiene un estándar de competencia en manejo higiénico de alimentos y es consultor Punto Limpio. Entonces, como se podrán dar cuenta, son muchos datos y pues le agradecemos a la Química. Por favor, Química, muchísimas gracias. No, pues muchísimas gracias, gracias a todo el equipo de Alnalia, primeramente por haberme invitado a este evento, muchas gracias por considerarme con este tema tan importante o tan interesante. En verdad, gracias por invitarme y a todos los que están conectados, muchas gracias por permitirme llegar a ustedes con este tema y por, obviamente, darme la oportunidad de platicar sobre todo esto, ¿no? Esto no es un curso realmente, es muy poco el tiempo, pero pues es una plática que yo quisiera que fuera para bien, que fuera un tiempo invertido para pues despejar cualquier duda, cualquier situación que tengan por ahí. No se queden con sus dudas ni sus comentarios que quieran hacerme en este caso. Y bueno, pues voy a dar inicio. Realmente este tema es muy bonito, aunque un poco desenfocado aquí en nuestro México. Por eso es que voy a platicarlo. Y por eso quiero extenderme un poquito si me lo permiten, en todo este gran tema realmente, porque es mucho. Yo tengo un curso diseñado de reacciones adversas que provocan los alimentos y realmente tarda 10 horas. Entonces ahorita lo que puedo hablar es un pequeño momento de todo esto y empiezo siempre mis diapositivas con una frase célebre diciendo, en este caso, el conocimiento no es suficiente, debemos aplicarlo. El deseo no es suficiente, debemos actuar. Y en este caso, con respecto a las alergias, creo que se aplica correctamente. Entonces, bueno, nuestra plática es esta, manejo de alérgenos en alimentos. Y yo pongo aquí Secretaría de Salud porque es muy importante, porque es una norma. Realmente en la industria restaurantera no está obligada aquí en nuestro país hablar nada de alérgenos. Ahorita lo vamos a ver en cuanto entremos ya de lleno a la plática. Todavía es, si quieres, si gustas, recomendación incluso por parte de la norma del distintivo H, es que ya se empiecen a poner los alérgenos en las cartas. Pero yo aquí en México, a mí ese tema me empezó a interesar mucho, porque yo soy alérgica a la penicilina. Nada que ver con alimentos, pero soy alérgica y muy reactiva. Entonces me empecé a adentrar a este tema fuertemente, me acerqué a la Secretaría de Salud, tanto estatal en algunos lugares como a la federal, y no tuve realmente mucho eco. Siempre me remitieron a que leyera yo la norma oficial mexicana 051 que habla de etiquetado, realmente sin ningún impacto. Entonces me tuve que acercar a asociaciones de personas que tenían alergias. No tienes una alergia alimentaria, también no es mucho lo que se habla o lo que se sabe de esto. Entonces, bueno, pues tuve que irme a un lugar
en donde hablar de alergias es el pan de cada día y en donde el gran porcentaje de la población tiene alguna alergia alimentaria. Nació con ella o la desarrolló a lo largo de su vida. Y esto es en España. En España yo tuve la oportunidad de hacer 2 cursos, uno en Madrid con Ainor y otro en Barcelona con la empresa Martom Alimentaria, en donde verdaderamente ahí, bueno, pues vuelvo a repetir, es un problema que ellos tienen, que ahorita vamos a aprender un poquito el por qué. La región vasca tiene un problema de alergias increíble, entonces se habla de que en España, norte de España, sur de Francia, más o menos hay como de un 12 hasta un 15% de la población en España, totalmente en España, de un 12 a un 15% de la población tiene o presenta alguna alergia, y en la región vasca estamos hablando de que puede ser más del 50%. Entonces, bueno, de ahí empezamos con todo este problema, ¿verdad? Y bueno, ahorita ya que empezamos, les voy a dar unas recomendaciones aquí para tomar esta plática. Por favor, mantener su celular apagado. Bueno, ya tienen de por sí los micrófonos apagados, pero bueno, si alguien quiere intervenir y todo, adelante. Estén atentos porque la verdad es que hay mucho que ver y mucho que platicar. La buena actitud ante todo, ¿verdad? No estar inquieto por el horario y si tienes dudas, pues escríbelas en el chat, que trataré de estarles dando todas las respuestas en el momento en que yo las esté leyendo. El objetivo de esta plática es que al término ustedes puedan saber, reconocer cuáles son los alimentos que pueden causar las alergias y las intolerancias. Tendemos mucho a pensar que es lo mismo alergia e intolerancia. E incluso cuando salen los iconos de los alérgenos, metemos por ahí un icono que no tiene nada que ver con una alergia, que es una intolerancia. Entonces, bueno, aquí lo importante es que ustedes salgan de esta plática reconociendo qué es una alergia, qué es una intolerancia, qué hacer con estos alimentos y principalmente identificarlos y diferenciarlos de otras enfermedades que se van a llamar reacciones adversas por consumo de alimentos. Primero que nada, tenemos que dar la definición de la OMS sobre qué es un alimento. Dice, ¿qué es un alimento? Es toda sustancia o producto sólido o líquido de carácter natural o artificial apta para el consumo del ser humano. Es cualquier sustancia, dice aquí, que aporta materia y energía necesarias para realizar las funciones vitales. Para llamarlo alimento, por lo menos debe contener un nutriente. ¿Y qué es un nutriente? Bueno, son los compuestos químicos, dice aquí, que una vez que entran a nuestro cuerpo, que los hemos digerido y absorbido, ya entonces nos van a ayudar, ¿verdad? Para hacer, finalmente son para nuestra energía, para nuestra construcción o para nuestra regulación. Y entonces para mí esta lámina es muy bonita porque realmente todos los alimentos, su disolvente natural es el que los contiene es el agua, en más o en menos proporción, pero es el agua. Y todos los alimentos contienen proteínas, que son en este caso los constituyentes, tienen hidratos de carbono, carbohidratos y grasas, que en este caso son los energéticos. Todos los alimentos tienen algo de fibra y algo de vitaminas, algunas más menos, algunas no, que son los reguladores, y finalmente también los alimentos tienen fibra, que son los que nos ayudan a sacar de nuestro cuerpo lo que no sirve, ¿verdad? Lo que no se pudo digerir. Pero finalmente todos comemos un alimento y aunque digamos que no comemos mucho, pues terminamos comiendo de 1 a 5 veces al día. Al que más mal le va, comerá una sola vez, pero realmente tenemos consumo de alimentos diario. Entonces, ¿qué pasa cuando comemos un alimento o cuando comemos nuestros alimentos? Pues que esos alimentos nos pueden provocar reacciones adversas, que pueden ser infecciones,
si este alimento tiene bacterias o tiene cualquier otro microorganismo presente. Pueden ser intoxicaciones, si el alimento no tan solo tiene bacterias, sino también ya tiene toxinas, porque ya está descompuesto el alimento. Nos pueden sobrevenir alergias, si es que somos sensibles a alguna de las proteínas de este alimento. Podemos también tener alguna intolerancia, si es que no tenemos las enzimas suficientes para digerir este alimento. Pueden venir aversiones psicológicas, que esto, aunque ustedes no lo crean, es muy fuerte. La aversión psicológica definitivamente en algún momento de la vida la creamos y puede desarrollarse como si fuera una alergia, y también se le denomina reacción adversa, porque tenemos todos los síntomas como si fuera una alergia. Y finalmente, otra reacción adversa es comer demasiado, no hacer caso a lo que ya dice nuestro cuerpo que estamos saciados, y seguir y seguir y seguir en la ingesta de alimentos hasta que nos puede venir una indigestión o una congestión cuando hacemos otra actividad a la vez de comer. Entonces, bueno, aquí se dan cuenta que realmente hay muchas enfermedades o reacciones adversas que nos pueden provocar los alimentos. Por eso es que hay que tener una buena conciencia alimentaria. Hay que comer lo debido y en la cantidad adecuada, ¿verdad? Hoy nos vamos a directamente hablar de alergias, pero yo sí quiero que quede claro algo muy importante. Todo aquel que manipula alimentos directa o indirectamente, porque todos somos manipuladores de alimentos, no tenemos que trabajar a fuerza en una cocina o en un restaurante o en un hotel para decir, yo soy cocinero y por eso tengo esta responsabilidad. Todos en algún momento, ya sea para comprarlo, ya sea para prepararlo, ya sea para servirlo, pero estamos trabajando con alimentos. Entonces tenemos una responsabilidad, porque no nada más es para nosotros el alimento, sino a veces lo servimos a varias personas, nuestra familia, nuestros amigos o simplemente nuestros clientes. Y entonces tenemos 3 tipos de responsabilidad. La responsabilidad social, porque afecta a la salud de todas las personas que comen de los alimentos que servimos. La responsabilidad legal, porque es un delito dañar o causar daño a la salud de otra persona. Y la responsabilidad moral, porque es nuestro deber como ser humano o como seres humanos tratar a los demás como queremos ser tratados. Entonces, bueno, tenemos 3 tipos de responsabilidades muy interesantes que verdaderamente tenemos que poner foco, y más cuando esto es nuestro medio de vida, ¿no? Tenemos un restaurante, entonces más aún tengo que poner atención a que como manipuladora de alimentos, si yo no hago bien esto, mi repercusión final va a ser económica, porque la gente lo va a resentir y lo va a hablar. Y ahora hay miles de redes sociales en los que una cosita que pase en un restaurante en algún lugar del planeta, lo sabe todo el mundo, porque pues hay redes sociales, que ahí es donde ya se está quejando la gente, ¿no? Entonces, bueno, vámonos de lleno a ver qué son las alergias. Yo casi no leo láminas, pero bueno, en este momento sí voy a leer, me voy a permitir leer esta, porque dice, la gran mayoría de las personas pueden comer una amplia variedad de alimentos sin que les provoque ningún problema. Sin embargo, hay un pequeño porcentaje de la población en la que verdaderamente dice, hay estudios que dicen que se identifica que esto va en aumento. Hay determinados alimentos o componentes de los alimentos que pueden provocar reacciones adversas. Y en este caso, las alergias y las intolerancias alimentarias en nuestro país, por eso fue con lo que inicié, está tipificado que es de entre el 1 al 4% en adultos. Y en niños desde el 3 hasta el 6%. Decimos, es muy poquito, el 1% de la población, pero si somos 126 millones de habitantes, o 127 millones de habitantes en México, el 1% ya sobrepasa el millón. Y si nos vamos al 4%, ya andamos en 5 millones. Entonces, no es tan poquito. Entonces, sí hay mucha gente que sí, que ha desarrollado una alergia a la proteína de algún alimento.
Entonces sí tenemos que poner atención. Lógico, nos vamos contra las otras cifras que les di, por ejemplo, de España o de la región vasca, que son el 60%, bueno, ya esto ya es muchísimo. Pero en México no estamos tan atrás. Entonces, esto vamos a verlo porque dice aquí, ¿qué es una alergia alimentaria? Es la respuesta exagerada, porque es exagerada, no tan solo alterada, es una respuesta exagerada del sistema inmune frente a la ingestión, frente al contacto o inhalación de un alimento. Entonces, es una respuesta exagerada, dice aquí, y no nada más a la ingestión, puede ser al contacto con el alimento. Por ejemplo, hay gente, yo conozco, que tiene alergia a las habas y hasta incluso en el contacto con las habas ya le está provocando una reacción. ¿Qué es lo que está pasando? Que inmediatamente esta proteína está entrando a su sistema, en este caso por vía piel, al torrente sanguíneo, y rápidamente el sistema inmunológico lo está detectando como un enemigo, como un antígeno. Entonces, bueno, ¿qué es un alérgeno? Son aquellas sustancias que provocan alergias, reacciones alérgicas. Son antígenos. Nuestro cuerpo lo detecta como un enemigo, como un antígeno, que al no ser reconocido por los receptores de los linfocitos, promueven una respuesta inmunológica para proteger al cuerpo. Todo esto es todo lo que está pasando en una alergia, es que nuestro sistema inmunológico se altera y todo lo que está haciendo es protegernos, porque a lo que está reaccionando es a un antígeno, es a un enemigo, que ellos así lo declaran como enemigo. Entonces, inmediatamente que este antígeno está en el glóbulo rojo, está en la sangre, inmediatamente viene el sistema, viene nuestro sistema inmune, ¿verdad? Y a través de los glóbulos blancos viene el anticuerpo necesario para sacar ese antígeno. Obviamente, dentro de este anticuerpo está la famosa histamina, que por eso lo que nos hace es un choque histamínico. Es exactamente como cuando tenemos gripa, como cuando tenemos la gripa que empieza el lagrimeo, el flujo nasal, se nos empiezan a inflamar la comisura de los labios, nos sentimos muy inflamados por dentro. Eso es porque tenemos una gran cantidad de histamina. Por eso tenemos un choque histamínico también ante una reacción alérgica. Yo les quiero hablar, chicos, todos los que están presentes, les quiero hablar en términos muy comunes y muy, nada técnicos, porque luego hablamos en términos así que tan elevados, que de repente salimos como entramos, sin entender las cosas. Por eso es que yo quiero hablar totalmente con un lenguaje muy coloquial, muy común, para que nos entendamos bien, aunque yo sé que muchos de aquí, de los que están presentes, son profesionistas y saben mucho de materia de salud. De todas maneras, quiero hablar lo más común posible, ¿no? Para que nos entendamos. Y bueno, aquí hay algo importantísimo. Las alergias están fuertemente vinculadas a los tipos de sangre y a la alimentación. Yo les voy a encargar por ahí que lean un libro muy interesante. Este libro, me voy a saltar esta, es del doctor Peter James de Adamo. Léanlo, por favor. Es un libro muy interesante en donde nos hablan de los 4 tipos de sangre y por qué tiene que ver esto con la alimentación y con las alergias que se han desarrollado. Bueno, los tipos de sangre, no voy a hablar exactamente de la sangre porque sería otras 2 horas más, pero en resumen, la O viene de Ol, de la sangre más vieja que puede haber. Los primeros humanos, su sangre fue O, en donde obviamente ellos no tenían fíjense bien, no tenían ningún antígeno, pero tenían listos todos los anticuerpos. Estaba esa sangre preparada para cualquier enfermedad, para cualquier infección, para cualquier intoxicación. La sangre estaba reactiva. También se le llama que es una sangre muy reactiva. Es una sangre que produce anticuerpos de manera inmediata y es una sangre que inmediatamente que entra un enemigo, un antígeno, inmediatamente responde. Entonces es la sangre O, la más vieja. Con el paso de los años se fue sedimentando el hombre. Pues imagínense cuando empezó todo esto, ¿no?
comían de cualquier frutita, comían de cualquier animalito, tenían que tener un sistema inmune, pero resistente, fuerte. Al paso de los años, se vuelven agrarios, se vuelven sedimentarios, empiezan ya a tener sus cultivos, empiezan a tener ya su ganado, empiezan ya a comer un poquito más estable y la sangre se vuelve sangre A. O sea, empiezan los primeros humanos con la tipo de sangre A, que viene de agrario, viene de ya ellos empiezan a tener ciertos antígenos, el antígeno A denominado, y empiezan a tener anticuerpos B. Entonces sí, es un sistema inmunológico muy bueno, pero ellos ya tienen un antígeno. Pasan más los años, empieza a evolucionar todo esto y ahora tenemos una sangre nueva que se llama B, la sangre de balanza. Ya esta sangre es una sangre más, vamos a decirle, más actual, en donde ya pueden comer otro tipo de cosas, pueden comer incluso hasta industrializado, y su antígeno es B y su anticuerpo es A. Y bueno, siguen pasando los años, las mezclas están a todo lo que da. El tipo de sangre O es en todo el mundo, se difundió, en todo el mundo se difunde este tipo de sangre. La A es muy de países caucásicos, la B es muy de países asiáticos, y con todas esas mezclas de etnia que hay, y que pues es correcto que ahorita ya haya todo ese tipo de mezclas, vaya. Ahora existe la sangre AB, que es la moderna. Este tipo de sangre no tiene ningún anticuerpo, los crea, pero tiene todos los antígenos. Entonces, ¿por qué tiene que ver el tipo de sangre con la alergia? Porque resulta que, por ejemplo, en la sangre O, que ahorita vamos a, del factor Rexus, pues no vamos a meternos mucho, solamente vamos a decir que el Rexus cuando te da positivo, que tienes 45 antígenos más, es como es positivo, y si no tienes ese factor Rexus es porque no tienes esos 45 antígenos, que es un bloque de 45 antígenos. El asunto es de que entre más vieja es la sangre, y todavía siendo positiva y siendo positiva, más reactiva es y más propensa está a que un alimento le reaccione, le haga una alergia, reaccione como una alergia, porque es un tipo de sangre totalmente reactiva. Entre más moderna es la sangre con el tipo de sangre AB, entonces pues obviamente la sangre se vuelve más tolerante. Y ahora es el tipo de sangre que le llaman el tipo de sangre no nomás moderna, sino del consumo industrializado. Entonces es más tolerante, vamos a decir. Van a verlo ya después, si leen este libro, van a entender completamente por qué está tan relacionado incluso con alimentación y no todas las dietas. Por ejemplo, de repente decimos, ay, yo quiero adelgazar y me gustó, voy a hacer la dieta de mi tía porque ella adelgazó mucho. Pues si la sangre es diferente, el tipo de sangre es diferente, la dieta de una persona no le va a hacer lo mismo a otra. No va a ser lo mismo porque tenemos otro tipo de sangre y tenemos que comer otras cosas. No sé si hasta aquí me voy explicando. Entonces, en el grupo A podemos comer ciertas cosas, el grupo B tiene que comer ciertas cosas, o de preferencia puede comer, el grupo AB puede comer ciertas cosas, más industrializadas incluso, y el grupo O puede comer lo que quiera, porque vuelvo a repetir, las intoxicaciones alimentarias, las infecciones, incluso es menos propenso a que se congestione. Puede comer hasta 1 kilo de carne de una sentada, digo, no es lo correcto, no estoy diciendo que eso sea correcto, pero puede comer en abundancia y no se indigesta, no se congestiona. Pero un ave apenas come poquito y se siente muy lleno. Entonces, son los tipos de sangre que tienen que ver con la alimentación. Pero precisamente el O, por ser tan reactivo, es que cualquier cosa que entra a nuestro cuerpo lo toma como enemigo y enseguida lo quiere abatir. Y entonces cualquier proteína que la desconoce, la hace su enemiga. Y por eso el tipo de sangre O, y siendo positiva, más enemiga es de todo. Entonces, bueno,
También hay factores genéticos, no nomás factores genéticos, sino ambientales, los cuales han desencadenado el aumento de las alergias alimentarias. La modificación genética de los alimentos, o sea, los alimentos que ya estamos con muchos alimentos transgénicos, los aditivos, de hecho, yo les voy a ser sincera, los aditivos alimentarios, estoy hablando de colorantes, potenciadores de sabor, eh, antioxidantes, todo eso que tiene que ver, incluso conservadores, no nos causan alergias, causan otro efecto que se llama hipersensibilidad. No es exactamente una alergia, porque ellos no tienen proteínas, ellos tienen cadenas, tienen moléculas que han reaccionado entre sí y que nos provocan una hipersensibilidad. No es exactamente una alergia. También factores bajos de vitamina D está relacionado con el aumento de alergias. Una microbiota intestinal anormal también está relacionada al desarrollo de alergias. E incluso comentan que, por ejemplo, hay gente ya adulta que nunca tuvo alergia a algo y de repente come, vamos a decir, camarones y tiene ya alergia ahora al camarón, desarrolló esa alergia, pero a lo mejor es porque acaban de salir de una infección intestinal severa y no tienen pues una buena microbiota intestinal y esto está desarrollando esta alergia. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Y también todas las hormonas y herbicidas que están añadidos a los alimentos, ¿no? Química, perdón que la interrumpa. Sí, Nos están preguntando en el chat si nos puede repetir, por favor, el nombre de la bibliografía que está recomendando. Claro, es esta, Gracias. es la del doctor Peter James Adamo. Permítanme un segundito. Si tienen alguna otra pregunta para poderla de una vez contestar. Es los tipos de, los grupos sanguíneos y su alimentación. Es el libro. Se los recomiendo mucho porque aquí vienen hasta todo lo que debemos de comer por grupo, por tipo de sangre, hasta las cantidades, e incluso si queremos diseñar alguna dieta, digo, no somos nutriólogos, digo, los que no son nutriólogos, no es que aquí aprendan a ser nutriólogos, pero sí pueden aprender a balancear sus alimentos. De verdad, este libro es una joya. Para el que aquí no sé si lo están viendo. Bueno, pues seguimos. Digo, es que no me quiero meter mucho en esto porque si no, no adelantamos con las otras diapositivas. Pero bueno, resumiendo todo lo que estoy aquí comentando, el sistema inmunológico generalmente protege a nuestro cuerpo de las proteínas extrañas. Recuerden, por favor, una alergia la causa una proteína. Es la proteína de algún alimento que estamos comiendo, que estamos consumiendo. Y entonces, lo que hace es exagerar su respuesta inmune y saca inmediatamente la inmunoglobulina E, que tiene obviamente histamina. Entonces, confunde a esta proteína con un enemigo y saca inmediatamente la inmunoglobulina E. En cuestión de minutos, he leído artículos que hablan de días, pero creo que días no es bueno, yo no he sabido de alguien que lo desarrolle en días. Siempre es en minutos o hasta horas, ¿no? Pero siempre es muy rápida la respuesta inmune. Y la histamina enseguida sale. En ojos, nariz, piel y tubo digestivo, la histamina inmediatamente se activa e inmediatamente es la que trata de expulsar fíjense bien, la histamina lo que hace, inflama ciertos órganos para tratar de sacar, de que ya no penetre más esta proteína que ellos están denominando enemigo. Que el mismo sistema inmunológico está denominándolo enemigo. Entonces, es por eso que sale la histamina. Y es por eso que ante una respuesta exagerada en nuestro organismo, tenemos que tomar un antihistamínico.
porque lo que estamos liberando es la histamina, vuelvo a repetir aquí. Dice aquí, en cuanto el organismo fabrica anticuerpos, está fabricando anticuerpos contra esta proteína determinada, se está liberando histamina y se está liberando histamina en el torrente sanguíneo, llevándola a todos los lugares, ahora sí que a todos los lugares de nuestro cuerpo, ¿verdad? Y algo importante aquí es, fíjense bien, las alergias son hereditarias. Bueno, yo sabía, hasta donde habíamos quedado, que podrían serlo o no, o también otras podrían desarrollarse en el transcurso de nuestra vida. Hay un estudio muy interesante que habla de que si la mamá tiene alguna alergia y el papá no, es poco probable que la criatura, que el bebé, tenga alguna alergia. O sea, la mamá tiene una alergia, el papá no tiene alergia. El hijo es poco probable que desarrolle alergia. Pero si el papá tiene alergia y la mamá no tiene alergia, es muy probable que el hijo desarrolle una alergia. Estamos hablando de probabilidad. Y si en el caso de los dos tienen alergia, es 100%, y más en el papá, es 100% probable que el niño la tenga, puedan hacer con esta alergia. ¿Se quitan a lo largo de los años? Nunca. Una alergia no se quita. Ya cuando es hereditaria, no se quita. Cuando nosotros la propiciamos, sí puede hacer que se pueda quitar a lo largo de los años, volviendo al consumo del alimento poco a poco, volviendo desde el contacto, la inhalación, luego la ingestión, porque tengo hasta un caso verídico y práctico, ¿no? Que es real. En este caso, por ejemplo, teníamos en México hasta hace unos meses solamente 8 alimentos tipificados. Hoy son 9 en México. Son los cereales que contienen gluten, que ahí yo estoy totalmente en contra, porque esto no es una alergia lo que provoca, sino una intolerancia. Jamás es una alergia los cereales que tienen gluten. Los crustáceos y sus productos, el huevo y sus productos, el pescado y sus productos, el cacahuate y sus productos, la soya y sus productos, excepto el aceite de soya porque no tiene proteína, la leche y sus productos, las nueces de árboles y sus derivados, y ahora están metiendo los moluscos en México. Apenas los acaban de meter con la modificación de la norma de la 051 del año pasado, que se modificó. No estaban los moluscos en esta lista de México, solamente eran los primeros 8. Y se habla de que los conservadores, espesantes, colorantes, potenciadores de sabor y hasta algunos antioxidantes pueden provocar hipersensibilidad. Entonces, bueno, porcentaje de los alimentos que causan alergias, pues normalmente siempre todo mundo dice que tiene una alergia a los camarones. Dice tenerla. Aquí en la bibliografía se encuentra que sí es cierto, es alto el porcentaje de reacción alérgica que se tiene a los camarones. En este caso es hasta un 22%. Sin embargo, mucha gente cree que es alergia el que de repente come una gran cantidad de camarones que nunca había comido en su vida. Por ejemplo, a lo mejor alguna persona es de Puebla, de México, no sé, del centro del país, y va de vacaciones, como ahorita en Semana Santa, playas, y de repente piden desde la entrada, pues, camarones para pelar, cóctel de camarones, un stick de camarones, y todo de camarón, y bueno, y están comiendo demasiada cantidad de camarones que ellos nunca habían comido en su vida, o sea, no están acostumbrados a comer frecuentemente, no digo que nunca lo habían comido, sino que no están acostumbrados, porque nuestra dieta es de pollo, de res, de puerco, de otras cosas, pero no comemos esa cantidad de camarones diariamente. Bueno, esto lo que nos estamos provocando es un choque histamínico, porque estamos comiendo demasiado camarón, que los camarones tienen mucha histamina, y cuando obviamente no están bien procesados por algo,
o están en zona de peligro de temperatura, pasaron a ser, perdón, tienen mucha histidina. Y por este mal manejo pasó a histamina. Y entonces ahora tenemos un choque histamínico por demasiada ingesta de camarones. ¿Qué pasó? Pues obviamente nuestro cuerpo reaccionó. Hay un choque histamínico. Y lo estamos confundiendo con una alergia. Atención a lo que voy a decir. Puede ser que sí desarrollemos la alergia. Si no atendemos esto de manera inmediata y no le paramos este consumo de camarones y seguimos comiendo la semana que entra camarones y, ay, no importa, otra vez camarones, nos vamos a provocar una alergia. Hasta el primer día que lo consumimos fue un choque histamínico, fue una hipersensibilidad, fue un choque histamínico. Déjenlo ahí y dejen descansar su cuerpo un rato. Y cuando vuelvan a entrarle al consumo de camarones, tiene que ser poco a poco. Primero por contacto, luego por inhalación, primero por inhalación, luego por contacto y luego por ingesta. Irnos poco a poco, ver cómo evolucionamos y si no, pues adelante. Porque si no, lo que nos vamos a provocar, si es una alergia y al rato vamos a tener un problema ya considerable de alergias a este producto. Y esto aplica para cualquiera. Pero estoy hablando específicamente de los camarones porque son los que más histamina pueden tener. Es la mayor carga de histamina que puede haber. Incluso hay gente que está comiendo en algún restaurante de mariscos. Digo, atiendo varios restaurantes de mariscos. Por ahí debe estar conectada una persona, la dueña de un restaurante de mariscos que con mucho gusto atiendo. Y sabemos, ¿no? Que la persona está comiendo y de repente está el lagrimeo y de repente está el flujo nasal y de repente está y se siente súper mal y dice, me está cayendo mal el marisco. No, es el consumo que usted está teniendo en este momento. ¿Qué tiene que hacer? Tomarse hagan de cuenta un antihistamínico, como si tuviéramos gripa y dejar de comer. Entonces, bueno, está interesante toda esta tabla. Porque también el huevo, la leche, el pescado, frutos rojos. Ahorita vamos a ver, por ejemplo, esta otra tablita que habla de edades. Por ejemplo, en pequeñitos o en niños de 0 a 12 años, fíjense, a lo que más tienen alergia o pueden desarrollar una alergia es a la leche. De ahí al huevo, poco al pescado y poco a los frutos rojos. Pero obviamente, ¿qué niño pequeñito come pescado y frutos rojos tan pequeño? Estoy hablando de meses. Pues no, ¿verdad? Poquito a poco, lo que más come, pues es la leche, lo que más toma es la leche. De ahí enseguida la mamá le da por darle huevo. Por eso es que muchas veces dicen, no le des huevo antes de los 6 meses. Pues sí, porque hay mamás que le dan huevo rápidamente y se está desarrollando esta alergia. Unos que ya la traen hereditaria y otros que las pueden desarrollar. Después vemos nosotros que va creciendo la persona, va como que limitando su consumo a ciertos alimentos y teniendo más ingesta de otros, hasta que llega el momento en que realmente, por ejemplo, el huevo en mayores de 30 años ya no es un problema. O ahora, ni siquiera el pescado. Vean ustedes que el pescado no tiene tanto problema a ninguna edad. Sí se reporta, pero no es tanto como, por ejemplo, los frutos rojos, los frutos secos, los mariscos, que ahí es donde cae el pescado, los camarones. En fin, esta tablita es muy interesante acerca de las alergias, el desarrollo de las alergias en las distintas edades. Todo a lo último, que yo ya acabé mi presentación, les voy a dar bibliografía, les voy a decir de dónde está basado todo esto. Bueno, ¿cuáles son las reacciones alérgicas? O cómo se clasifican. Hay reacciones alérgicas leves, que le llamamos leves, porque solamente entra de 1 a 2 sistemas del organismo, como reaccionando, ¿no? Entonces, a eso se le llama leve. Grave es cuando ya intervienen más de 2 sistemas del organismo. Ahorita lo vamos a ver. Dice, siendo los síntomas más comunes, las ronchas, la picazón, la erupción cutánea, hinchazón de labios, cara, lengua, garganta y otras partes del cuello, del cuerpo,
hay congestión nasal, hay resuellos, dificultades para respirar, dolor abdominal, diarrea, náuseas, vómitos. O sea, son muchos los que intervienen, pero lo que no queremos que intervengan son los 4 sistemas al mismo tiempo. Está el primero que interviene, que casi siempre interviene, y ya lo leímos aquí, que dice siendo los síntomas más comunes, porque entra el sistema digestivo. Inmediatamente hay un retortijón, hay una náusea, un vómito o diarrea. Entonces mucha gente lo confunde cuando está comiendo. Oye, me está haciendo daño el alimento que estoy comiendo aquí. ¿Es este alimento? No, porque si tuviera microorganismos este alimento, no te haría daño de forma inmediata. Te haría daño después de 1 o 2 horas. No es de manera inmediata. Las infecciones no son de manera inmediata. Son detonadoras, pero no aparecen de manera inmediata. Pero cuando se está comiendo un alimento y tienes alergia a ese alimento, esto es de manera inmediata. A veces, cuando entra ya el sistema circulatorio, en este caso las ronchas, se llega a confundir con la intoxicación. Por ejemplo, si alguien come una carne, una hamburguesa, una carne de res echada a perder, no se dio cuenta porque estaba muy bien sazonada y todo, pero se la comió, de repente tenemos la intoxicación, que es la presencia de las toxinas de los microorganismos ya en la sangre, y ahora va a hacerse la erupción cutánea, la urticaria que le llamamos, y decimos, entonces el alimento estaba descompuesto, me dio una intoxicación, pero aquí viene algo interesante que quiero que vean perfectamente, por favor. Presten atención. ¿Cuándo es una alergia y cuándo es una intoxicación? Digo, no vamos a salir siendo dermatólogos, pero cuando menos, sí saber que hay una diferencia en la forma de la roncha. Yo sí quiero que ustedes sepan, el término se le llama urticaria. Ese término viene de la ortiga, de una plantita que se llama ortiga, que es una plantita que tiene muchas vellosidades en sus hojitas. Estas vellosidades de la ortiga, cuando pasamos la piel cerca de una ortiga, esas vellosidades se meten a nuestra piel y entonces empieza un choque histamínico. Y de ahí viene la famosa ortiga, urticaria. Bueno, la roncha producida por la histamina que quiere sacar de manera inmediata el veneno es una roncha ancha, es una roncha grande, es una roncha bastante abultada, vamos a decir. Eso es una alergia. Eso hace la alergia. De ahí viene la peligrosidad, porque así como se está inflamando la piel externamente, también se están inflamando ciertos órganos adentro de nosotros que nos pueden llevar a otra situación peor. Pero esta es una alergia, lo que se puede ver inflamado. Y las ronchas que son pequeñitas, que son no abultadas, sino muy pequeñitas, muy rosáceas, hasta como con manchoncitos, esta es una intoxicación o puede ser otro problema de alguna enfermedad viral o algo así, ¿no? Pero yo me estoy refiriendo a que ustedes sí puedan ver ahora sí que quiero que hagan la diferencia entre una roncha abultada de alergia y una roncha plana o pues sí, le llaman aquí abones, planos provocados también por una intoxicación. Entonces, esto es muy, muy importante que sí vean la diferencia y que sí la logren captar, porque si ustedes en sus restaurantes tienen a alguien que en ese momento está comiendo y en ese momento se está hinchando y ustedes están viendo esta reacción, inmediatamente hay que tomar acción, ¿eh? Digo, con la otra también, pero con esta puede ser muerte. Entonces, vamos a ver por qué puede ser muerte. Porque entonces ahora va a intervenir el sistema respiratorio. Entonces, así como se está inflamando por fuera, se puede estar inflamando por dentro, la faringe, se puede estar inflamando incluso los pulmones, se están inflamando. Entonces, empieza a venir un problema grave porque ya empieza el aparato respiratorio, se tapa la nariz, se cierra la garganta, bueno, entonces, ¿qué va a pasar? Y por último, puede intervenir el sistema cardiovascular,
empieza el corazón a latir fuertemente, obviamente también hay una reacción de susto, ¿no? Y empiezan a inflamarse ciertos músculos por dentro que puede sobrevenir el desmayo. Y entonces la asfixia. Una persona desmayada y que todavía no puede respirar, viene la asfixia. De ahí que por eso estoy comentando y me voy a ir para atrás tantito. Reacciones alérgicas leves, nada más interviene uno o dos sistemas, que en este caso normalmente es estos dos sistemas que intervienen, digestivo y circulatorio. Pero cuando ya intervienen los cuatro sistemas, el respiratorio y el cardiovascular, esto es grave, grave, grave totalmente. Y entonces inmediatamente hay que llamar a acudir a un médico, que venga un médico, venga un paramédico, que venga inmediatamente a atender a esta persona, porque se puede morir rápido. Entonces, esto es muy importante que sí lo sepan diferenciar. Otra situación es que normalmente las ronchas, que es por intoxicación, salen en los lugares donde tenemos más flujo sanguíneo o más concentración sanguínea. La garganta, perdón, el cuello, la parte de aquí de los brazos, el antebrazo, la parte de atrás de las piernas, de las rodillas, la parte de atrás, normalmente también sale en axilas, entonces, perdón. Entonces, bueno, aquí puede ser, estas ronchas de la reacción alérgica salen donde sea, donde sea. No tienen exactamente un lugar. Donde sea, ahí están saliendo. Entonces, bueno, dice aquí reacciones graves o mortales cuando una persona presenta una reacción alérgica grave que afecta a dos o más sistemas. El nombre se llama choque anafiláctico o anafilaxia. Y entonces, bueno, pues está en riesgo su vida, en riesgo. Vemos aquí en la lámina esta, cómo se puede llegar a inflamar la cara. Y digo, esto sería el menos problemático, ya se le pasará. El asunto es que así como está por fuera, pudiera ser por dentro y esto puede provocar, insisto, la muerte. ¿Qué hay que hacer? Pues obviamente tomar un antihistamínico, no estoy diciendo cuáles, simplemente estoy diciendo hay que tomar un antihistamínico como en el caso de las gripas fuertes, hay que tomar inmediatamente algo para toda la urticaria, para el moqueo nasal, dice aquí, para el enrojecimiento de ojos, para el dolor abdominal. Y si es muy, muy demasiado fuerte, a lo mejor hay que tomar alguna adrenalina, epinefrina, algún corticoide que nos ayude a que se desinflame de manera inmediata todos los órganos que están inflamados por dentro. Digo, no será la primera vez. Hay lugares, hay personas, perdón, que se han muerto por una alergia alimentaria. Y se ha sabido de restaurantes en donde se ha muerto la persona comiendo, le viene este choque anafiláctico y bueno, ahí queda. Entonces ya no se puede hacer nada por él, no se hizo a tiempo algo por él. Ahora, nosotros sabemos quiénes somos, cómo estamos realmente, cómo estamos hipersensibles, cómo funciona nuestro cuerpo. Hay gente que sabe que es pues muy, muy alergia, provoca una gran alergia a alguna proteína de algún alimento y ya tienen listo o ya portan su jeringa de adrenalina, que realmente las venden y ya su jeringa de adrenalina la tienen ahora sí que muy en su bolsa para cuando ellos empiezan a sentir todo este problema tan grave, porque vuelvo a repetir, en nuestro país no hay esta disciplina de no revuelvas alimentos, tengo una estación solamente para hacer alimentos sin alérgenos, en fin, no lo hay. Entonces, estas personas, yo conozco una persona, una clienta mía, de hecho, que ella siempre tiene su jeringa preparada para cuando va a algún lugar y siente que ya empieza el problema, se lo pone así como se ve ahí, a un lado de la pierna o frente a la pierna en el muslo, se aplica inmediatamente su inyección, traspasa inmediatamente, tiene un seguro, se quita el seguro, se aprieta y solita sale la jeringa, y digo, la aguja, y traspasa cualquier ropa que uno tenga, ¿no? Esto tiene que ser obviamente por prescripción médica que ustedes lo tengan, el que sabe que es alérgico.
Y algo interesante aquí es no confundir también las alergias alimentarias con algo que se llama síndrome de la alergia oral. Solamente interviene en este síndrome de la alergia oral boca y lengua. Y es por comer frutas o verduras frescas. Por ejemplo, el melón, las manzanas, el durazno, la piña, el kiwi. Aquí me faltó la fresa, pero también el tomate. Se empieza a inflamar la lengua de una manera espantosa porque no se puede ni hablar, o se empieza a inflamar la boca, los labios se empiezan a inflamar terrible, ¿no? Entonces, esto es, ¿sí? Justamente por una proteína de la polinización de estas, de estas verduras. Dice aquí, esos normalmente son estos los alimentos que intervienen. Vuelvo a repetir, melones, manzanas, duraznos, piña, kiwi, fresa y tomate. Les voy a comentar algo. Pasa rápido, pasa en cuestión, no pasa en minutos, llega a demorarse hasta horas, no tienen que tomar nada. El asunto es que el que sabe que